tuvimos una primera charla titulada Canarias, la ciudadanía se mueve, la lucha por un territorio sostenible, que tuvimos el placer de escuchar aquí a Faustino García Márquez. Hoy tenemos la segunda parte de esta charla donde se habla de Canarias, la ciudadanía se mueve 2, y tenemos el placer, y yo tengo el honor, la responsabilidad y el pánico de presentar a 3, como yo les llamo, agentes de cambio social, cada uno en su área de actividad. Tenemos a Sonia Mauricio Subirana, tenemos después a José Joaquín Osanahan Juan, y luego tenemos a Fernando Redondo Rodríguez, que hace 4 añitos así me llamó mucho la atención cuando escarbé un poquito en las biografías de cada uno. Lo llaman hollador de caminos. ¿Y por qué? En una entrevista que le hacía Yuri Millares, ¿sí? En febrero del 2015. Bueno, aparte de... Ya los conocemos a todos, no voy a hablar mucho de sus currículum porque nos comeríamos la hora y media del evento, pero sí quiero resaltar ese papel que cada uno de ellos tiene como agente de cambio social, y en este caso Sonia Mauricio en el área de igualdad en la Universidad de Las Palmas. Ella es doctora en Derecho, sí, al mismo tiempo que en Filosofía. Yo me callo porque el protagonismo es de ellos, y luego sí vamos a hacer al final una ronda de preguntas, que quisiera que las rondas de preguntas fueran claras, concisas y concretas. Y si alguien quisiera hablar más de la cuenta, como se suele decir, se ponga en contacto con Pepe o con Isabel para incluirlos en las charlas del curso próximo. Me callo. Sonia. Bueno, muchísimas gracias por esta presentación que me ha parecido magnífica. Eso de agente de cambio social me ha gustado. Bueno, pues nada, darle las gracias a Pepe. Yo ya había estado aquí, la verdad que estuve con otro tema totalmente diferente, que fue el régimen económico y fiscal, y curiosamente en el debate acabaron saliendo temas de igualdad, como por ejemplo la prostitución y el planteamiento que tenía mucha gente que estaba aquí y que yo compartía, de la necesidad de prohibirla, por ejemplo, y fue un debate muy interesante. Hoy la verdad que comparto con 2 personas a las que aprecio muchísimo, a Fernando, porque entre otras cosas es primo mío, y a José Joaquín, porque fue el médico de mi abuela, y vamos, ¿qué más decir que eso? Bueno, entonces a mí me toca hablar de la lucha de la igualdad, de la lucha de las mujeres. Tenemos muy reciente, el 8 de marzo, yo creo que si hay que decir una palabra, yo creo que esta lucha es imparable, es una lucha por la igualdad de derechos, sin duda, y creo que esta lucha es fundamental. Ya hemos visto las manifestaciones multitudinarias, cada cual tendrá, de las personas que están aquí sentadas, mujeres y hombres, su visión personal o su propio manifiesto, porque hay muchas visiones de esto, pero yo creo que algo que nos puede unir a todas las mujeres y hombres que estamos aquí, pues es que creemos en la igualdad de derechos. Creo que eso es un mínimo que creo que nos une. Bueno, yo quería decirles algunas notas breves, porque yo pensaba que esto era una mesa redonda en la que íbamos a hablar entre unos y otros, pero esta mañana me dijeron no, la intervención pues es de cada persona, y entonces sí quiero unas notas breves pero yo creo que son interesantes respecto al tema de la igualdad. Y me voy a situar en la Ilustración, en el siglo XVIII. Y en el siglo XVIII el gran filósofo de la igualdad política fue Rousseau. Como muchas personas hay aquí hoy, gente interesada en la filosofía, y lo saben que Rousseau fue el grande de la igualdad política. Curiosamente, los debates que planteó Rousseau respecto a la igualdad entre hombres y mujeres, pues estoy hablando desde mi opinión, claramente,
no fueron muy afortunados, porque igual que él reivindicaba la igualdad política de los hombres, respecto a las mujeres entendía que el hombre estaba en el ámbito de la razón y la mujer en el de la racionalidad y de la emoción, y por tanto el hombre debía estar en la esfera política y la mujer, el lugar que le correspondía era la esfera privada, porque esa emotividad y esa emocionalidad pues no era bueno para que nos equiparáramos las mujeres respecto a los hombres. Ese debate que yo estoy diciendo, estas ideas, pues les sonarán también porque son bastante actuales y hay partidos políticos que de una manera o de otra, bueno, la ultraderecha los está manteniendo actualmente, y cuando lees a Rousseau, pues dices, bueno, pues no sé si ellos saben que esto ya está desarrollado, muy desarrollado desde el siglo XVIII. En el siglo XVIII a la vez hay mujeres ilustradas que ya consideran que polemizan con Rousseau. Olympe de Gouges, que ustedes conocerán, del 1791, ya en Inglaterra Mary Wollstonecraft, pues todas ellas hablan de la vindicación de los derechos de la mujer y que las mujeres son iguales que los hombres. Yo no sabía, porque yo nací, yo soy de una generación que cuando yo tenía ya los derechos, o yo entendía que ya tenía los derechos y que yo lo había tenido todo muy fácil y que no sé cuánto, y que estos derechos se les habían dado a las mujeres, pues vamos, porque sí, porque es que ni me lo había planteado siquiera. Pero ya cuando he estado más en el tema de la unidad de igualdad y hemos hecho debates sobre estas cuestiones, pues han venido mujeres que han batallado por estos temas. Y esto no es un tema que a las mujeres se nos diera así, sino que ha habido que luchar por estos derechos. Les estoy hablando del siglo XVIII, el siglo XIX, el movimiento sufragista. Quien no haya visto pues la película famosa, la que está Meryl Streep y todo el movimiento sufragista, que se llama Sufragista, se las recomiendo para que vean que realmente los derechos de las mujeres que tenemos en la actualidad pues no nos los han regalado. Hubo una personalidad, igual que yo acabo de criticar a Rousseau, ha habido muchísimos hombres que han apoyado en esta lucha, por supuesto, si no, no se hubiese conseguido lo que se ha conseguido. Uno de ellos fue John Stuart Mill, que ya en Inglaterra escribe en el siglo XIX sobre la esclavitud femenina, y él dice que las mujeres son esclavas porque no tienen los mismos derechos que el hombre, lo reconoce de una forma muy clara y dice pues que hay que cambiar esa situación. Es curioso porque el movimiento sufragista en Inglaterra habla de todas estas cuestiones, y en Estados Unidos coincide muchísimo con el abolicionismo. Y el otro día, por decirles una anécdota respecto a esto, hablaba yo con un amigo mío que él reconoce que es bastante machista, y yo ya estuve aquí, y yo aquí si les digo mi opinión, que no sabía si lo iba a decir o no, pero ya yo la dije en su momento y la voy a volver a decir. Yo me considero feminista y no creo que el feminismo sea lo mismo que el machismo, porque el feminismo, si vamos a la RAE, habla de igualdad de derechos. El machismo no es igualdad de derechos, es superioridad del hombre y desprecio a la mujer. Entonces, hablando con este amigo mío, que él reconoce que es bastante machista, yo le decía, mira, es que es curioso porque en relación a el tema de las reivindicaciones de los negros, que ahora hay una película preciosa, Green Book, que creo que fue a partir de ahí que estamos hablando, pues los negros, ¿tú has visto alguno en la historia? Bueno, estarían sometidos, algunos se callarían, pero ¿tú has visto en alguna película un negro hablando en contra de que los negros tengan los mismos derechos que los blancos? Yo no lo he visto. Pero tú ves la cantidad de mujeres que están en contra de que tengamos igualdad de derechos. ¿Por qué? Porque son machistas, porque igual que hay hombres machistas, hay mujeres machistas. Entonces es un problema educacional, sin duda.
Bueno, pues eso es respecto a las pequeñas pinceladas que les quería dar a nivel internacional. En España, Emilia Pardo Bazán. Emilia Pardo Bazán es una gran admiradora de Stuart Mill y ella ya en el siglo XIX apunta a las mujeres que quieran tener una actividad y visibilidad deben aspirar no solo a ser escritoras reconocidas, sino a ser mujeres capaces de hablar y opinar en público. Yo he descubierto a Emilia Pardo Bazán porque estuve en una mesa sobre Benito Pérez Galdós y entonces eso me hizo hace muy poco con el tema de igualdad. No conocía las ideas de Emilia Pardo Bazán y descubrí una cosa muy interesante de ella. Ya el 8 de marzo de 1910 la mujer pudo acceder en España a la enseñanza superior, la universidad, en igualdad de condiciones que el hombre, y la Real Orden que autorizó por igual la matrícula de alumnos y alumnas se aprobó gracias a que Pardo Bazán fue consejera de Instrucción Pública. Luego ya tenemos en España figuras conocidísimas como Clara Campoamor, en el marco de la Segunda República, defendió el voto femenino hasta lograrlo, junto con el reconocimiento para las mujeres de otros derechos como el del divorcio que no existía. Luego ya con la guerra civil, todo esto y la dictadura, se suprimió el voto libre para las mujeres, que se recuperó ya en el 78 tras la muerte de Franco. Bueno, esa era la pequeña cuestión histórica que quería decirles. Hoy, ya en pleno siglo XXI, la mayor participación de las mujeres en el mercado laboral, cuidado que estoy hablando de Europa, porque no podemos hablar de que los derechos que nosotras tenemos ahora aquí en Europa los tengan otras mujeres del mundo. O sea, nosotros hemos tenido en la Facultad de Derecho recientemente hablando sobre la situación de la mujer musulmana y es para ponerse los pelos de punta. Es decir, no tienen derecho, o sea, ahí existe la poligamia, no tienen ningún tipo de derecho sobre sus hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Luego hubo un debate en ese mismo día sobre otro tema que es increíble, lo que por educación algunas mujeres y algunos hombres piensan. Surgió el tema de la ablación, que está prohibido a nivel mundial. Pues un profesor que estaba en esa mesa decía: Sonia, pero yo no había dicho nada de que estuviera prohibida, salió porque otro profesor lo socó. Dice: tienes que entender que la ablación es un tema cultural. Digo, pero ¿cómo que cultural? La ablación está prohibida a nivel mundial por los convenios internacionales, porque previamente un profesor había dicho que en Guinea se había recuperado la ablación porque eran las mujeres las que querían que se les practicara la ablación. Y alumnas y estudiantes de Derecho, y estoy hablando de esto fue hace unos meses, se quedaron pensativas pensando, claro, sí, somos las mujeres las que... Y luego estaban todavía dudosas pensando, sí, somos las mujeres, pero ¿cómo va a querer una mujer? Quiero decir, que lo practiquen, porque es una cultura en la que ellas están inmersas en una cultura de este tipo, pero ¿cómo va a querer una mujer que le practiquen una ablación, sabiendo lo que es una ablación? Entonces, quiero decir que estamos todavía en España, por supuesto, y en Europa mejor, aunque luego les daré unos datos de las mujeres juezas que han sacado ahora para el 8 de marzo y de la Unión Europea, pero bueno, estamos de maravilla al lado de otros lugares en los que, pues bueno, pues esto es terrible. Bueno, entonces, como dato, en el 2018 en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ya hay 9.322 mujeres matriculadas en los grados en relación a los 7.137 hombres inscritos. Luego, ¿por qué cuando vemos la carrera judicial que salen todos los hombres del Tribunal Constitucional y no llegan las mujeres? Pues porque hay un problema de conciliación, porque las mujeres somos las que nos seguimos ocupando de nuestros hijos y de nuestras hijas y ellos ayudan
los que ayudan, porque otros no ayudan nada, pero los que ayudan. Y entonces nosotras no podemos subir laboralmente como muchos hombres sí. Esa es la situación en España, que es fantástica, les digo, a estos niveles al lado de otros lugares del mundo que no podemos olvidar, porque si les digo un dato general del mundo, mujeres y niñas representan un 70% de las víctimas de trata de seres humanos y casi la totalidad cuando su finalidad es la explotación sexual. Estos son datos del manifiesto de las mujeres juezas de España en relación al 8 de marzo, que se pusieron en huelga, y a la huelga que ellas apoyaban y que yo personalmente apoyé dentro de la universidad. La pobreza tiene género femenino, las mujeres son el 70% de las personas que viven en extrema pobreza en el mundo. Y luego ya los datos de España, pues desde el año 2003 al 2019, 984 hombres han asesinado a 984 mujeres con las que tenían o habían tenido una relación de pareja. Las diferencias salariales entre mujeres y hombres se intensifican a partir de los 35 años y en relación a los datos que publica la Unión Europea, 1 de cada 3 mujeres en la Unión Europea ha sido víctima de violencia física o sexual desde los 15 años. 1 de cada 20 ha sido violada y más de la mitad, 55% de las mujeres, ha sufrido acoso sexual. 1 de cada 3 ha sufrido abuso psicológico por parte de su pareja y la misma proporción ha sufrido violencia física o sexual por un adulto durante la infancia. Estos son los datos que son escalofriantes, con lo que queda mucho por trabajar, y yo simplemente, ya para terminar, porque yo creo que con los datos que he dado ya el tema de la lucha continúa. Sí quiero decirles una cosa, que tuvimos un acto en la universidad que fue muy bonito, de las primeras mujeres feministas en Canarias, etcétera, y reivindicaron el papel de grupos católicos y cristianos que sí trabajaron en ese momento por la igualdad real entre mujeres y hombres. Yo quiero terminarles, yo soy directora de la Unidad de Igualdad y yo mandé a la comunidad universitaria, pero la gente externa no lo ha leído y solamente les voy a decir 2 parrafitos. 50 universidades españolas, entre las que yo les puedo decir que está pues la Autónoma de Barcelona, la Autónoma de Madrid, la Carlos III, Las Palmas, La Laguna, Málaga, Córdoba, Universidad de Granada, Murcia, Salamanca, bueno, las 50 universidades UNED, las 50 universidades más importantes de España dicen: uno de los grandes éxitos democráticos de la sociedad española ha sido sin duda los avances en la consecución del principio de igualdad entre mujeres y hombres. Avances que han sido resultado de muchos esfuerzos procedentes desde distintos ámbitos, entre ellos de las universidades, que tienen un papel primordial en la transmisión de valores para conseguir una sociedad tolerante, justa e igualitaria en la que se respeten los derechos y libertades fundamentales. El manifiesto es más largo, pero yo les quería leer esta primera parte y la última, en la que se acaba diciendo: queremos expresar nuestra preocupación por los debates mantenidos en estos últimos meses cuestionando la existencia de las políticas de igualdad y de lucha contra la violencia de género, cambiando el foco del problema con el equívoco argumento de que discriminan a los hombres, despreciando un corpus teórico avalado científicamente o incluso cuestionando la veracidad de los datos estadísticos. Exigimos, por tanto, que el debate político trate con rigor y responsabilidad las políticas de igualdad. Yo ya para terminarles decirles que esta lucha afortunadamente ya es imparable, hay muchísimo que hacer, como han visto por los datos que les he leído. Es una lucha en la que tenemos que estar todas y todos, porque en definitiva la igualdad no puede desvincularse de 2 valores esenciales: la dignidad y la justicia. Nada más. Decía una canción vieja: 3 cosas hay en la vida:
salud, dinero y amor. Y no entendemos el amor sin la igualdad. Quería hacer esta pedrada mental. Ahora le toca el turno a don José Joaquín Osana Han Juan, experto en salud, en sanidad, en vivir. Bueno, en primer lugar, darle las gracias por estar aquí, también el orgullo, pero sobre todo el susto, ¿no?, de estar aquí con personas como Sonia y Fernando, y bueno, y sobre todo con un moderador tan estricto como Guillermo, así que vamos a ver. Bueno, yo la verdad es que no sabía cómo enfocarlo y con el tema de en Canarias la ciudadanía se mueve, las luchas sociales, en fin. Quizás yo desde mi lugar y mi experiencia, otros ya me conocen, pues me sitúo desde mi trayectoria trabajando, como he dicho, en el aparato institucional del Estado por la salud y la sanidad. Me ha gustado que me recordaras a tu abuela, la verdad, que así cuando estaba en el Centro de Salud de San José, digamos toda la trayectoria como médico, ¿no?, de cabecera primero en los ambulatorios, en el centro de salud y peleando por la reforma sanitaria. Entonces desde ese lugar pues hablo y digamos que empiezo por el final. Yo reivindico y creo que es fundamental la ocupación del aparato institucional, de las estructuras institucionales para contribuir a la sostenibilidad de nuestro sistema público y para mejorar nuestras condiciones de salud. Creo que hay una mirada que es esa mirada, ¿no?, desde poder, digamos, democratizar nuestras estructuras institucionales y también contribuir a la democracia, porque creo que estamos en un retroceso muy importante y estamos perdiendo también la capacidad de interesarnos por el control social de esas estructuras institucionales que tienen muchos espacios que nos ayudan, que nos pueden ayudar a cambiar, ¿no? Por un lado, situándonos en la acción de gobierno. La acción de gobierno que tiene tres aspectos fundamentales que están conectados entre sí. El proyecto de gobierno, que en este caso en salud hablamos de la planificación. La planificación es algo que ya no se habla de planificación porque hay gestión. Parece que la planificación es algo que no funciona, que no sirve y que digamos que en todo el proceso de la desregulación de la economía y de las estructuras sociales en general, la desregulación es lo que manda, ¿no? La capacidad de gobierno, no podemos comparar nuestra capacidad de gobierno como la capacidad de gobierno en el País Vasco, por ejemplo, ¿no?, en el ámbito sectorial de salud, por ejemplo, y en general, ¿no? La gente preparada, formada, yo creo que ahí tenemos un problema, aunque hemos avanzado mucho, pero el tema de la gobernabilidad y la inestabilidad institucional que tiene que ver con esta y también inestabilidad política, ¿no?, que tenemos nosotros de una manera estructural. Cada vez que cambia un consejero pueden cambiar 150 personas en sanidad y hemos tenido unos cuantos cambios, ¿no? Entonces digamos que ahí esa gobernabilidad, digamos, también es algo que es un problema en general. No hablo solamente del gobierno de Canarias a nivel autonómico, sino también en las estructuras institucionales como son los cabildos, los ayuntamientos. La agenda política, ¿cómo se maneja la agenda política? ¿Quién maneja la agenda política, no? Bueno, pues aquí tenemos a nuestro amigo Evaristo, como un problema no es un problema si no entra en la agenda política. La gente se puede estar muriendo, pero hay que conocer eso, hay que a veces problematizar o sacar el problema, ¿no? Los planificadores, aquí estamos trabajando, Rafa Bengoa, que fue el que nos ayudó a darle el giro al plan de salud, que de aquí se fue de consejero al País Vasco y el País Vasco asesorando la reforma sanitaria en Estados Unidos. Nosotros aquí estamos en el 2009, el plan se aprueba, pero no se aprueba, viene un consejero, viene otro, tal, él va, lo que recomendaba aquí lo hace allá, lo implanta y nosotros en Belén con los Pastores en ese sentido, ¿no? Aquí tenemos los técnicos, tenemos la gente esperando, tenemos las movilizaciones en la calle, tenemos, digamos, lo que se mueve en un parlamento, cómo se deciden cosas y cómo se hablan las cosas, ¿no? Es decir, ¿qué pasa, no?
se cumplen las normas, se respeta el Parlamento. Bueno, pues resulta que hay decretos que se incumplen, la ley se incumple. Hay fraude de ley cuando realmente tenemos leyes que se incumplen, tenemos decretos que tenemos que caminar desde el punto de vista jurídico-político en esa dirección y no se trabaja. ¿Qué pasa? La gente no sabe, y nosotros estamos enterados, y ¿qué podemos hacer, no? Entonces, bueno, el plan de salud, que es algo que no ocurre sino en algunas pocas comunidades autónomas, tiene que ser, digamos, refrendado en el Parlamento de Canarias, ¿no? Bueno, se aprueba por consenso, con mucho esfuerzo. Es el segundo plan que se aprueba desde el año 96, que tenemos el primero, más o menos, 95, 96, no ha habido más planes. El segundo no se pudo aprobar porque no tuvo el acuerdo del Parlamento, y este último sí se consiguió aprobar, pero es como si no se aprobara. ¿Qué pasa? Pues efectivamente no solo la ley a veces se incumple. Yo creo que estamos hablando de la importancia de defender el Estado de Derecho y de poder conseguir, que haya una participación y un mayor control ciudadano de la gestión pública y de las estructuras institucionales, ¿no? Bueno, pues resulta que desde el 2099 a ahora, 2017, ha habido muchos pactos, ¿no? Hay pacto y otro pacto, tenemos un parlamento y tenemos ley. Pues no. El primer pacto, nosotros con Román se hizo un plan estratégico del Servicio Canario de Salud interesantísimo. Participó precisamente Rafa Bengoa también en ese proyecto. Cuando va a terminar la legislatura, Román dice, no, vamos a dejar, y el consejero Julio Gómez, que apruebe este proyecto el que venga detrás. Fue justo antes de terminar, ¿no? Ya estaba hecho. No, que lo apruebe el siguiente. Viene José Carlos Francisco de consejero y guardan la gaveta. No le interesaba ese plan, se acabó. No hay plan estratégico del servicio. No ha habido más planes estratégicos en el Servicio Canario de Salud. La ley de directrices, bueno, pues aquí, Fernando, tú estabas ahí en esa época con Fernando González, pues había el eje 5, la verdad es que fue una experiencia fantástica. Antonio Cabral, una persona que hizo mucho, bueno, pues ese se tuvo que quedar fuera. Ese era el cohesión social, pleno empleo, y estaba sanidad, y era tan fuerte e importante el tema de la ordenación del territorio y del turismo, que se quedó fuera y dio cosas muy avanzadas. Y bueno, y seguimos, ¿no? Planes. El plan de salud no se consiguió aprobar, el segundo. El Pacto Social por la Sanidad tampoco se terminó de aprobar. Aquí, Brígida, cuando estábamos trabajando en el plan de salud, mi consejera en este caso, pues empieza a plantear un pacto también. Las fuerzas políticas también tiran con el pacto, y bueno, al final Baltar coge ese plan que se aprobó con el Partido Socialista y se inventa el compromiso que es un pacto, y que la verdad es que se están haciendo cosas, ¿no? Y yo creo que se está invirtiendo bastante dinero y se está avanzando, se están consiguiendo cosas interesantes con este consejero. Pero yo le digo, y añadieron temas muy importantes como política de recursos humanos o temas de infraestructura. Pues mete eso dentro del plan, porque tú te puedes marchar pasado mañana, y además este plan, para cumplir la ley, entra dentro de lo que es los consejos de salud y los consejos de dirección, órganos colegiados que tiene de dirección, donde están los cabildos y los ayuntamientos, que es el 50% de ese órgano que tiene que aprobar el anteproyecto del presupuesto, pero eso nunca ha pasado a la agenda. Este compromiso por la sanidad pública, pues eso, bueno, digamos que el plan, que yo creo que el punto crítico que tiene este plan es que los planteamientos que se hacen es de arriba abajo y de abajo arriba. 106 personas profesionales de todas las islas establecen directrices después de un debate, y hacemos un proceso de participación de abajo arriba con unas 1.000 personas, 1.029 personas en 90 grupos de toda Canarias, grupos en los centros de salud, grupos en los hospitales, mixtos con ciudadanos y ayuntamientos y profesionales y gestores, y se sacan, entonces alineamos esas iniciativas que salen priorizando necesidades en estos aspectos, en salud y en sanidad.
Pero sobre todo hay un epígrafe que dice que esas iniciativas y el plan de salud tiene que ser aprobado en los consejos de salud y en los consejos de dirección. Yo soy, bueno, a mí me llaman pues de todo, pero insisto mucho en que necesitamos articular esos espacios institucionales. Bueno, pues yo creo que ese es el punto más crítico. No se quiere avanzar. Esa participación, eso es de antes, ahora mismo no. Ahora mismo trabajamos por internet, hacemos este tipo de cositas y hablamos de expertos y hablamos de grupos de expertos, pero entonces, bueno, pues el compromiso, que yo creo que tiene su valor, no se quiere, digamos, anclar en las estructuras de participación y de control social del sistema. Yo creo que esa es la cuestión crítica. Bueno, no hablo estos son los cambios que ha habido de personas en estos 10 años, 6 consejeros, 5 directores del servicio desde el 2007 al 2019. Es decir, tenemos una gran inestabilidad y eso yo creo que nos afecta bastante también. Digamos que los problemas que ya identificamos en la ley, en ese eje, en las directrices de ordenación del territorio y del turismo, las colocábamos así, ¿no? 3 grandes problemas. Por un lado, todo lo que es, digamos, lo que va dirigido como un pacto por la vida, a la salud, a la mejora de las condiciones de vida de la gente. No tiene que ver mucho y casi nada con la sanidad. Tiene que ver con, digamos, la mejora de la calidad de vida y la mejora de las condiciones de vida. Políticas intersectoriales y políticas sociales, por supuesto, pero esa acción intersectorial donde estén los ayuntamientos y los cabildos, ¿no? Y la sociedad civil, ese es el aspecto que tiene que ver con los problemas más importantes, ¿no? Desde el problema de la violencia, el problema de la obesidad, el problema de la salud mental, el problema del infarto y el cáncer. Ahí está esa coordinación, que esos órganos están para eso también, ¿no? Bueno, pues se están haciendo muchas cosas. Hay ayuntamientos como está en el sureste de Gran Canaria, que yo creo que está la revolución en tema de salud se está haciendo allí, ¿no? Con una gran estabilidad y además con unas políticas sociales integradas muy, muy interesantes, ¿no? Bueno, no hace falta que tengamos muchas cosas, pero este es un problema fundamental. El segundo problema es el tema de tener unos indicadores que nos permitan ser utilizados como predictores, digamos, del cambio, de la situación de salud, de las condiciones de salud, de todas las condiciones, toda la situación de la calidad del servicio, de la prestación sanitaria, del desempeño y también indicadores que nos permitan además, digamos, que no sean solo de arriba abajo, sino que nos permitan todo lo que es identificar la pobreza y los grupos más vulnerables, las desigualdades. Es decir, intentar, digamos, que tengamos una organización de la sanidad dirigida no solamente a la eficiencia económica, que es un poco lo que parece que ha prevalecido y que al mismo tiempo nos ha ayudado esa mirada desde la eficiencia a tener hoy día en España un sistema nacional de salud de los mejores, o sea, porque la eficiencia, la entrada de los economistas de la salud en España ha sido, digamos, muy, muy importante para mantener lo que tenemos, pero ese cambio hacia los resultados de salud no se ha producido. Es decir, el poder medir y el poder, digamos, promover que la organización sanitaria vaya detrás, digamos, de esos resultados y que se mida y que eso digamos, genere dinámicas de cambio, eso no se ha producido, con lo cual resulta tenemos un problema del modelo. Hemos crecido mucho y yo creo que estamos creciendo, pero estamos, digamos, reproduciendo un modelo que tiene un margen de crecimiento para la mejora del desempeño todavía bastante grande. Y yo creo que eso tiene mucho que ver con esa necesidad de recuperar incluso temas que pueden ser aparentemente obsoletos en nuestra ley del 94. Todo lo que es la integración de la atención primaria y de la especializada, el coordinarse mucho más, es decir, el abrir, digamos, las estructuras de los hospitales, ¿no? Y que el centro de gravedad, como vamos a ver ahora, se desplace hacia la atención primaria de la salud pública. Eso es un reto que no es solo un reto de Canarias ni de España, es un reto a nivel internacional, ¿no? La entrada de las compañías aseguradoras, incluso como empresas de capital riesgo en el mundo, en Europa, con el ajuste estructural que empezó en el 2008,
aquí, pero que viene de América Latina y África funcionando hace mucho tiempo, eso, digamos, ha producido un retroceso en todo lo que ha sido ese planteamiento revolucionario de que la atención primaria, los centros de salud, con una orientación no solamente asistencial, sino comunitaria, familiar, promotora de salud, que tiene que ser además el espacio de la salud pública, eso se ha perdido. No hay, digamos, el responsable de la salud pública de Tamaraceite o de Canalejas o de Artenara o de San Mateo es el centro de salud, pero eso está fuera totalmente de la agenda y fuera totalmente de ese interés, ¿no? No hay un cambio en lo político institucional. Entonces, bueno, esto es los que me han oído, sabemos cómo se mueve cualquier reforma sanitaria, cuáles son los ejes fundamentales. La teoría de la reforma sanitaria como un área de conocimiento es algo que no estamos trabajando aquí. Se habla de cambio digamos, del sistema como algo normativo, algo de organización, pero aquí vamos a hablar no solamente del cambio de la organización, sino del poder como categoría analítica. Es decir, no basta con saber lo que hay que hacer, hay que tener poder para cambiar. Entonces, el paradigma ese nuevo de la planificación incorpora el poder como categoría como recurso y como problema para la gestión de esa historia. Estos son los ejes principales de cualquier reforma. Más o menos descentralización, más o menos público-privado, ¿no? Entonces, claro, estos son ejes donde hay una tensión muy importante, ¿no? Nosotros hemos conseguido la descentralización hacia las comunidades autónomas, no hacia los municipios como el PSUC en Barcelona, en Cataluña. ¿Te acuerdas que estuvimos nosotros allí, Fernando? Pues y teníamos que seguir descentralizando capacidad de decisión hacia las islas, lógicamente manteniendo una coherencia, digamos en la equidad y en esa distribución, digamos, del poder y de los recursos. Pero nosotros llegamos a la comunidad autónoma y se produce una recentralización que hay un debate muy importante, incluso cuando el Estatuto de Autonomía, el Partido Socialista se discutía el que fueran los cabildos o no instituciones, al final se consiguió. Pero digamos que ahí el que las islas tengan mayor capacidad para tomar decisiones, eso no existe. El que pueda haber, las islas tengan un consejo, le funcionen los órganos colegiados de dirección, donde están cabildos y ayuntamientos y la comunidad autónoma con el Servicio Canario participando en las decisiones, tiene que ocurrir. Eso no ha ocurrido nunca. Es complicado, pero eso no ha ocurrido. Y eso es un reto. ¿Vamos hacia esa dirección o no? Eso es un tema político de mucha envergadura. Más público, más privado. Realmente, pues bueno, esto es una tensión muy, muy importante. El problema es que estamos privatizando muchas cosas. Se está privatizando la prevención del cáncer. Se está privatizando ahora mismo la enfermerías que se dedican a los colegios. Que sí, la bucodental, atención bucodental, que la teníamos en lo público, ya está totalmente externalizada. Es decir, hemos ido retrocediendo sin darnos cuenta hacia acá, ¿no? Y aquí está también el tema de la provisión privada de servicios, que realmente tendría que ser complementario. Y yo creo que, bueno, pues se le puede sacar más partido a lo público, probablemente sí. Yo en este momento, pues quizás no voy a entrar en la polémica, pero bueno, estamos privatizando mucho aquí en Canarias o no. Yo creo que ese es un debate interesante. No voy a entrar ahora, pero sí me parece que puede ser interesante hablarlo en el debate si surge. Este es otro eje clave, ¿no? Es la atención, mover hacia la atención primaria. Apenas tenemos del presupuesto del Servicio Canario de Salud, que son unos 7-8 millones de euros al día. Farmacia se lleva 1 millón y algo de euros al día, la farmacia de la receta, y la atención primaria no llega a, bueno, no llega al 15% de todo el presupuesto. Se aspira a que lleguemos por lo menos a un 20%. ¿Qué pasa? Se está creciendo ahora en dinero, esta consejería está metiendo dinero, pero el problema es que es el más de lo mismo, es decir, el más de lo mismo. No podemos meter dinero sin el cambio, porque entonces la eficiencia económica va a bajar mucho, ¿no? Entonces yo creo que en este sentido el recuperar el modelo de atención primaria integral y el mover el centro de gravedad para que realmente el hospital sea un centro de referencia y no el centro, esto es muy importante, es un desafío muy importante. Podríamos entrar en detalles en otro momento. Entonces, aquí hablamos de la salud pública, de toda la necesidad de la integración de la atención sociosanitaria, la salud mental.
Y luego lo que es la gestión gerencial, lo que hablaba, ¿no? El que tengamos una gestión estratégica que, hablando de la estrategia, es la incorporación del poder. El enfoque estratégico de la planificación que yo entiendo, o que de la escuela en cierto modo en la que me muevo, tiene que ver con eso, con la incorporación del poder como un recurso, ¿vale? Y el cómo lo hacemos, poder técnico, poder administrativo, cómo circula el dinero, de dónde viene, a dónde va, cómo se gasta, en dónde se gasta, y la gestión participativa, ¿no? Se está hablando de gestión clínica, que es una herramienta muy polémica, pero se supone que la idea es que hayan unidades mucho más descentralizadas dentro de las propias estructuras hospitalarias, que tengan mucha más capacidad de decisión de su propio presupuesto y de las decisiones, ¿no? Esto es un tema que... Y estas serían las tres grandes estrategias, herramientas que tenemos. Yo creo que esto es muy importante en el sentido de que a veces pensamos que la movilización en la calle es suficiente. No, la movilización en la calle y el empoderamiento de la gente es muy, muy importante. Pero, ¿qué pasa en el ámbito jurídico-político? ¿Cómo? Tenemos que el ámbito de lo que es las estructuras institucionales, yo creo que son herramientas y estrategias necesarias para un cambio. Entonces yo creo que necesitamos avanzar con esa visión triple. No, es que consiguiendo la consejería o el cabildo vas a conseguir eso. No vas a conseguir mandar ahí, gobernar ahí. Es muy difícil ese tema. Entonces, para terminando, ¿qué podemos hacer desde dentro y desde fuera de la administración o del sistema sanitario? ¿Cuál es el papel de la sociedad civil, de los sindicatos? ¿Cuál es el espacio de la política, los técnicos gestores y de los partidos políticos? Yo creo que a veces tenemos una visión muy simplista, muy reduccionista, que consiguiendo la consejería vamos a cambiar las cosas. No. Un gerente de un hospital que tiene muchísimo capital y muchísimos trabajadores, ¿no? Manda relativamente, pero la estructura de por dentro, las estructuras de ahí no es tan fácil. Tenemos que avanzar hacia la gobernanza democrática y eso implica dar más participación, digamos, a la gente. No basta solo con saber lo que hay que hacer, no basta con tener razón, necesitamos poder para cambiar. Y yo creo que ese es un paradigma que realmente parece como que hablar del poder es hablar de algo peyorativamente malo. No, el poder es importantísimo y tenemos que manejarnos en eso. El marco teórico, la ideología sanitaria, biologicista, clínica, social, epidemiológica, los italianos hablaban de la gran revolución epidemiológica para cambiar esa manera de enfocar los problemas desde una perspectiva mucho más comunitaria y social, ¿no? Por eso tiene que ver con el marco teórico, con la formación, la manera que resolvemos los problemas, incluso en el ámbito de la economía. Y bueno, pues los consejos de salud los veo yo como una arena política, ¿no? La ocupación y el desarrollo de esos consejos como arena y participación en el proceso de la toma de decisiones. ¿Que no se decide? Pues no se decide hoy todavía. Tendrán que cambiar las cosas para que se pueda decidir. Pero tenemos que ocupar esos espacios y participar en esos espacios. ¿Por qué? Porque se aprende mucho, se conoce mucho y se puede influir. La lista de espera del Universitario de Tenerife, la lista de espera de la Candelaria, la lista de espera de dermatología aquí o allá. ¿Qué pasa? Eso lo podemos entender muchísimo mejor estando dentro y pudiendo influir en cuestiones muy pequeñitas que tienen que ver con el desempeño en la vida cotidiana de esas estructuras, y aprendemos mucho porque hay gerentes muy buenos, hay técnicos estupendos, hay gestores maravillosos y al mismo tiempo hay gobernantes que también lo son o otros que son un desastre. Pero esas estructuras, a mí me parece que ocupar esos espacios institucionales de participación contribuye a democratizar nuestra democracia en una cosa tan sensible como analizadora que es la salud. La salud que maneja la contradicción del sistema capitalista que reproduce un estado de desigualdades y lo que significa, digamos, para el gran capital el apoderarse, digamos, de los 7 o 8 millones de euros al día que cuesta a través de las aseguradoras y a través de esa privatización, que es algo que viene rodando hace mucho tiempo. Bueno, eso es lo que quería decir. Muchas gracias. ¿De qué va a hablar Fernando Redondo? Bueno, Lo recordamos como presidente del CEP, del Consejo Económico y Social. Y había una herramienta que utilizábamos muy mucho, que era el barómetro social, que aquello hasta el 2010 estuvo funcionando, pero luego dejó de aparecer. Y era una herramienta tremendamente potente para saber por dónde íbamos a ir. Para adelante, la derecha.
después de haber hablado con Sonia, Mauricio y Pepe Osana sobre dos temas, dos ejes importantes, ahora le toca hablar a Fernando Redondo sobre la economía en Canarias y sobre la sociedad en sí, sobre el tema de cómo vivimos y qué necesitamos para poder sobrevivir. Se quedó un poquito en el aire algo que estaba en uno de los temas, que era el capítulo de las pensiones, que queda en el aire también. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, etcétera, etcétera. Me ahorro todo el resto, ¿no? Yo iba a pedirle que si me dejan venir otro día para corregir, después de oír a Sonia y a José Joaquín, algunas de las cosas que tengo aquí, pero bueno, ya que lo tengo escrito, lo voy a mantener, ¿no? Yo voy a hacer una reflexión, no es decir, tanto Sonia como Joaquín han hablado de algo concreto, de algo real, sobre lo que tiene, y yo aprovecho cuando me invitan para hacerle un repaso mío personal, ¿no? Y digo lo que me parece, evidentemente, ¿no? Como siempre, ¿no? Es decir, que cuando me pongo a dar vueltas un poco, voy a intentar, lo que me ha... yo quité mujer, pensionistas y sanidad, porque pensaba que era de lo que iba a hablar, y vamos a hablar un poco sobre la participación social. Yo a lo largo de muchísimos años, lo único que uno consigue con los años es tener un pasado, me queda el futuro, ¿no? Y yo veo siempre las cosas con cierto optimismo, ¿no? Es decir, temas que hace 20 años eran impensables y que no estaban en la agenda, hoy día forman parte de la preocupación diaria. La gente avanza muchísimo, hemos avanzado muchísimo, ¿no? Y yo cuando alguien me habla, por ejemplo, estaba oyendo antes a Sonia, cuando yo me casé, era normal y habitual que mi mujer, para sacar el carnet de conducir o el pasaporte, me tenía que pedir un permiso. Es decir, para abrir una cuenta corriente tenía yo que firmarlo. Y era normal. Es decir, esto, estamos hablando de una sociedad avanzada muchísimo, ¿no? Hablamos de otros países, pero es habitual. Esto es habitual. Y en el ámbito familiar, me van a perdonar, todavía no voy a empezar, ¿no? En el ámbito familiar hay un detalle de sensibilidad, ¿no? Y lo vemos en el entorno incluso de gente muy progre, ¿no? Gente que es muy tal, y sin embargo luego en el comportamiento en el interior de la familia todos los conocemos, sobre todo la gente de mi edad, ¿no? Ese que cuando vas por ahí te dice, es que yo no sé ni freír un huevo. Bueno, lo que yo siempre pienso es, pues espero que te mueras de hambre, ¿no? ¿Por qué? Porque piensa que alguien se lo resuelve, ¿no? Estas son frases que es una generación que lo sigue comportando, es decir, son el trabajo diario, ¿no? Estas cosas que cuando salen y te dicen, te acabo de lavar los platos, porque evidentemente los platos son de la señora, ¿no? La vajilla no es nunca del señor, ¿no? O te hice la cama, ¿no? Eso es eso está unido. Y las mujeres, además, yo el otro día estuve en un programa de la radio hablando sobre el día del 8, sobre estos comportamientos agresivos que tiene la gente de control en la familia, ¿no? Yo me he encontrado amigas de mi época que le digo, oye, vamos al cine, y te dicen, no, es que a mi marido no le gusta el cine. Digo, no, pues si a tu marido no lo he invitado. Es que a él no le gusta que yo vaya solo al cine, ¿no? Estos son gente de mi generación, ¿no? Es decir, no, para mi marido como no le gusta, o si sale a cenar, cuando llega a la casa me dice, me voy a ir porque cuando llegue va a estar con la cara hasta el suelo. Es decir, está incómodo. Es decir, este control psicológico de maltrato, o sea, hay muchísimos casos que son maltratos, ¿no? Es habitual, ¿no? Sobre José Joaquín quería hacer un comentario también que ha ido, cuando yo empecé a trabajar, uno de los primeros trabajos que me encargaron, yo empecé en la administración, era un estudio en el Hospital Insular. El Hospital Insular era un control de los médicos. Y yo, bueno, lo sabes, que yo en el CES he hecho algunos informes sobre los planes de salud y los médicos te dicen, ¿y tú qué sabes? Es decir, hay compartimentos estancos, es decir, la salud es de los médicos. Los médicos no saben de salud. Es decir, un señor puede saber curar a un enfermo y no tener ni idea del marco. Y yo siempre he pensado que lo peor del mundo es poner de consejero a un médico. Porque entra en un ámbito que pierde la visión, es decir, termina operando.
El que me sustituyó una vez, un consejero de Hacienda que me llegó a mi mesa, yo estaba director general de presupuesto, me dijo, ¿dónde tienes la calculadora? Digo, si tú tienes que usar una calculadora, yo creo que sobras aquí. Es decir, que un consejero que se ponga a sumar y a restar la dieta, yo creo que no es tu sitio, ¿no? Este es uno de los problemas que forma parte de este rechazo. Lo que quiero decir es que hemos avanzado algo cuando la gente empieza a rechazar este tipo de comportamientos, ¿no? Hasta que en el entorno familiar. Es decir, hablamos mucho, yo veo a gente con un discurso muy elaborado, etcétera, que luego en sus comportamientos diarios personales me rechina, ¿no? Por ejemplo, yo estuve muchos años en la Consejería de Medio Ambiente y Política Territorial, y una cosa que más me reventaba, que después de la romería de Teror y tal, veo el periódico y salir una nota del periódico diciendo ¿qué hace el Cabildo que no limpia las carreteras? Y yo llamaba y decía ¿qué hacen los hediondos estos que tienen los papeles? Es decir, este es el problema. Yo he estado en Europa, en muchos sitios, estuve hace poco en Viena, en una fiesta, y por la noche, cuando terminó, no había ni un vaso en el suelo. Ayer y antes de ayer, en la provincia, en el Canarias, salían fotos de las calles de la ciudad llenos de basura y echándole la culpa al ayuntamiento. O sea, no dicen nunca, vaya pandilla, o sea, se mean por las esquinas y el problema es que la culpa es del ayuntamiento que no limpia. No, pero no, yo no voy por la calle meando por las esquinas. Quiero un poco plantear, porque hay una parte del diálogo que vemos todos los días, que es lo que quiero un poco explicarle, que es un problema de que la gente debería por lo menos reflexionar del tipo de comportamiento que tiene. Y para terminar, hablaba Sonia el tema de las mujeres, que lo han interiorizado. Yo he tenido compañeras mías, economistas, trabajando, cuando yo he estado de jefe de departamento, que te viene un día y te dice, mira, no te importa, mañana voy a llegar tarde porque llevo el niño al colegio. Ah, muy bien, ¿no? Porque tengo que llevar a ver al profesor que tenga, pues el niño está malo, y un día se me ocurrió decir, oye, pues no va tu marido, y dice, no, es que mi marido está trabajando. Esto lo oigo, pues lo habrás oído, es decir, es que hay un reparto, o sea, mi marido trabaja, y yo, ¿y tú qué haces aquí? Tú tienes una beca aquí. Esto le sale es decir, hay un problema de comportamiento. Y estaba comentando, me salté, que estaba el otro día en un programa con el 8 de marzo y la gente que llama. Y llama una señora diciendo, es que estoy harto de oírla a usted y tal, yo soy muy feliz en mi casa y claro, mis amigas me dicen que yo soy una machista porque mi marido cuando llega cansado, pues se sienta, yo le hago la cena y tal, ¿no? Bueno, eso que decía la sección femenina, ¿no? Que haz feliz a tu marido, tú serás feliz, ¿no? Y yo le digo, mire señora, usted puede hacer lo que quiera. El problema es cuando le impide a otras personas que puedan realizar su vida. Ahí es cuando pensamos el problema. Si usted es feliz planchando, hay gente, yo vivo solo, no hay cosa que más odio que planchar, y me toca planchar, claro. Pero bueno, mire, es que no me queda más remedio, pero no me diga que esa es una opción de vida, ¿no? Eso es lo que voy a intentar. ¿Es la derecha o la izquierda? ¿Para adelante? La derecha. A la derecha, para adelante. No falla nunca. Así no va. Bien, voy a hablarle de 3 temas, perdón que estoy tapándole a usted, señora. Ah, no tiene interés en verlo. Sí. Lo veo. A ver. Los nuevos retos sociales, que es una reflexión sobre cómo ha ido cambiando y cuáles son nuevas formas de participación ciudadana que nos olvidamos que existen, porque después nos llevamos sorpresas. Le pondré algún ejemplo. Y por último, algunas tendencias que creo yo de futuro. Y luego unas conclusiones para si quieren debatir algo. Primero son los nuevos retos sociales. He hecho una lista no exhaustiva. La nueva sociedad tiene unos retos que hasta ahora no estábamos teniendo. En primer lugar, un problema demográfico, la inmigración. Es un problema que es imparable. Y este es uno de los temas más importantes que hoy día está en la agenda política. Y lo que ha producido el Brexit en gran parte en Inglaterra es estos Vox. Es decir, es el miedo del de fuera, del distinto, no miedo al de otro color, no, al pobre. Porque si viene Michael Jackson, todo el mundo le encantará. O sea, lo que no le gusta es al distinto, que además le produce esto que llaman alguna parofobia, el odio al que tiene miseria.
Y muchas veces lo habrán visto en Inglaterra y en todos lados. Y aquí, hace poco, el otro día también Tony, cuando estuvo hablando de los ambientes, dejó una frase de hay que hacer un estatuto de no sé qué, de residencia. Después lo siguió. Cada vez que yo oigo que hay que poner, esto no es una lata sardina. Es decir, cuando hablamos de capacidad de carga, en Canarias cabemos tantos, ¿no? Entonces, hasta que no se muera un tío, no dejamos entrar a otro. ¿Y a quién dejamos entrar? Al formado, al que tiene dinero, al que viene a aportar. Eso lo dice todo el mundo. Tenemos que dejar que entren los que aporten. ¿Y el resto? ¿Qué hacemos? El problema de la demografía es un problema serio y muy grave, porque esto es lo que ha roto en este momento en Europa. Saben ustedes que hasta Angela Merkel, el problema que se le planteó fue abrir la mano con la emigración, que rompió el gobierno. Y no digamos los antiguos países del este que están en Europa. La demografía es un problema serio y además es un problema imparable. El segundo, el envejecimiento. Tenemos una población que en muy pocos años vamos a tener casi el 50% de la población fuera del sistema. Voy a ir muy rápido. El problema urbano. O sea, por mucho que estemos todo el día vendiendo que todo el mundo tiene que ser agricultor, yo no sé qué manía le ha cogido a todo el mundo, el urbanismo es imparable. La gente va a vivir en ciudades. Y además las distancias cada vez son menores. Estamos empeñados. El otro día estaba el nuevo plan general de Santa Brígida, 6.000 viviendas más para que la gente se quede. Aquí va a ser una ciudad dormitorio. Es decir, se va a quedar en Santa Brígida. Es decir, el problema de la organización territorial es un problema muy serio. Los nuevos modos de empleo. Porque además la explotación laboral se confunde poniéndole una palabra. Es decir, ahora se llama autónomo. O sea, el autónomo es lo peor que le puede ocurrir a un tío. Es decir, mire usted, yo no le voy a asegurar, usted si se pone mal, bueno, este es el chiste que se ve, que dice, oye, que no te pones nunca malo, no falla, trabajas todos los días, es que soy autónomo. Es decir, los nuevos empleos que ahora se le llaman economía colaborativa, que queda tan bonito, es explotar a la gente. Toda la economía colaborativa que ustedes ven, de los taxis, del trabajo, es gente desregulada. Pero le han buscado una palabra que es bonita, es que la economía colaborativa. Es decir, la gente colabora, intercambia, no tiene seguridad, no tiene ningún tipo de convenio, no tiene ninguna garantía. Entonces, estos son los nuevos retos. El cambio climático es un tema que no termina la gente de entender que el cambio climático es serio. Es muy serio. No solamente, porque aquí todos pensamos que el cambio climático es que van a venir mosquitos. No, lo que van a venir van a ser la inmigración del cambio climático. Toda la sequía de África, estamos enfrente. El hambre que se está produciendo, estamos perdiendo biodiversidad. Se están acabando todo lo que son los recursos pesqueros. Aquí en Canarias hemos perdido el 90% de los recursos. No podemos seguir machacando el espacio donde vivimos. El cambio climático es un tema fundamental y no está en las agendas. La vivienda, bueno, lo habrán visto todos los días. Una vivienda se ha convertido en un problema. Cada vez que alguien me habla del tema de la vivienda, digo, mire, desde la época de Engels, que fue el primero que escribió un libro, David Ricardo, Marx, la historia del problema de la vivienda es un problema histórico y alguna vez habrá que resolverlo. Cambiar a lo mejor el hecho de la propiedad, que la gente tenga una vivienda, porque se ha convertido en un elemento rígido, que no funciona. Tenemos que cambiar totalmente el sistema. Es un sistema nuevo. Aquí una de las cosas, si ustedes suman tres, yo les hice un trabajo al ayuntamiento el otro día, una población envejecida, urbana, que vive, etcétera, con problemas de vivienda, lo primero que hacer es, no se puede tener una vivienda de 200 metros para un tío. Esto lo van a Finlandia, a todos los sitios. Es que hay que conseguir compartir, tener servicios comunes, etcétera, porque vamos a una población que no lo vamos a ver. Bueno, a mí me meten en un eso de la tercera edad y mato a alguien. Yo quiero vivir en mi espacio, quiero vivir, pero que tengo una casa inmensa. Es decir, hay que abordar problemas reales que ya están actualmente. Y las sociedades y las ciudades se están convirtiendo en unos sitios inhóspitos. Yo tengo hijos en Barcelona, en el centro de Barcelona no se puede vivir. Y aquí estamos jugando con lo mismo, con la vivienda ocupacional, etcétera, ¿no? Estoy muy rápido así, la movilidad. Esto es un tema, esto no se arregla con la Metro Guagua. Aquí todo el mundo cree que la gente lo que le gusta es una pastilla.
Es decir, yo siempre le pongo el mismo ejemplo. Yo voy a un médico y me dice, mire, usted lo que tiene que hacer es hacer ejercicio, comer menos, no beber alcohol, no fumar y tal. Y bueno, hay otra solución. Si tómese esta pastilla. ¿Usted qué cree que hace la gente? Se toma la pastilla. Esto es la metroguagua. Hay un problema de movilidad. La metroguagua. ¿Usted cree que se va a resolver el problema? Pero realmente lo siente. No va a resolver ningún problema. Esto como, aquí hay dos soluciones que siempre oigo. Hacer un túnel, cada vez que hay un problema eso lo hago yo en mi casa, levanto la alfombra y meto la basura. Eso lo hacemos todos. Además ahora se llama soterrar. Cada vez que hay un problema hay que soterrar una vía. ¿Y esto qué es? El problema me lo pone usted en San Mateo. Cada vez que hay alguien por ahí, bueno, aparte que eso mueve mucho dinero, es hacer un túnel. Bueno, ahí está. Voy a ir rápido porque si no se me va a ir el tema. Otro de los temas de las nuevas retos que tenemos es la falsa información. Tenemos más información que nunca, pero no sabemos si es cierto. Y además hay un problema que cada uno escoge leer lo que le confirma sus opiniones. Esto es así. O sea, y tú te encuentras un tío, mira, el otro día fui a la tienda y voy a comprar el tal, digo, no me queda este periódico. Bueno, ¿qué te queda? Digo, el ABC. Digo, pues ¿usted se lee el ABC? O sea, hay gente que lee El País, oye el Hacer y no sé qué, y el del Mundo oye la COPE y tal, ¿no? Que funciona así. Es decir, tenemos un mundo segmentado. O sea, yo oigo a este, escucho a este, ¿por qué? Porque confirma mis opiniones. Yo tengo amigos que cuando me mandan un correo, ya sé quién es. O sea, si me manda Vicente Vives, digo, porque él, mira lo que dice Vicente Vives. Digo, oye, yo soy economista, y cada vez que un tío me saca un dato y tal, digo, oye, pero si hay 40 distintos, no, este es el bueno, porque este es de los míos. Esto es lo de la información. Tenemos un problema. ¿Y cuál es el problema? Falta de cultura. La gente no tiene criterio, se traga lo que le suelta. Y esto es ciudadano. Ciudadano miente todos los días. Miente. Entonces, el tío que lo quiere oír es porque confirma lo que él quiere oír. Es que las mujeres todas, las denuncias son falsas. ¿No lo ves? Digo, es que estás oyendo a un tío que tiene castañas, ¿no? Información, nueva forma de acceso a la cultura. No tiene nada que ver con la que yo tenía. Ya nadie se compra un disco, todo el mundo oye música. No queda una tienda de discos en Las Palmas, no queda una librería, queda una. Antes había una en cada esquina. ¿Por qué? Porque la gente accede a la cultura de otra forma. O sea, los soportes clásicos nuestros han dejado de existir. Uno de los problemas serios que tienen, bueno, en Berlín, el otro día estaba viendo un informe, es que la gente no va a los conciertos. La Filarmónica de Berlín lo que está haciendo es ponerlo, como llaman, streaming, ¿no? Ya ni me acuerdo, hay cosas raras, porque la gente no va. Vayan ustedes a un concierto de aquí de la Sociedad de la Filarmónica. La edad media son 90 años. Cada vez que se muere uno, han perdido un cliente. ¿Sí o no? Ustedes han ido alguna vez a un concierto de la sociedad. Aquello es taca. Yo soy el más joven de los que van allí. ¿Por qué? Porque no hay, la forma de acceder cambia. Es decir, tenemos nuevos retos, me estoy pasando a lo mejor en el tiempo, pero lo que quiero es, primero hay que pensar en qué sociedad estamos viviendo, porque a lo mejor luego las soluciones no coinciden con lo que la gente tiene ahora mismo. El reconocimiento de género, la diversidad sexual. Estos antes lo que existían son maricones. Ahora nadie se atreve a decir eso. O sea, la gente ha asumido que eso forma parte de la diversidad sexual. Es decir, pero ha sido muy rápido además, ha sido rápido. El respeto a la gente, al reconocimiento, ya está en el lenguaje. Y hasta los chistes. Antes, alguna vez lo habrán visto ustedes en la tele, que dice, estos chistes que decían los cómicos hace 5 años, hoy los meten en la cárcel. Aquellos que se llaman Arévalo, eran todos de mancos, y era burlarse de la diversidad. Hoy eso no se permite. Ha ido cambiando toda la percepción. Por eso yo soy muy optimista en lo que ha avanzado la sociedad. El medio ambiente, eso me lo voy a saltar porque ya no vale la pena, pero desde que yo empecé, ahora no tiene nada que ver. Y la prueba está en que se ha asumido tanto, en que no hay tienda, negocio
que no diga es que es bueno para el medio ambiente. O sea, un tío tiene una fábrica de calcetines, respeta el medio ambiente, porque saben que la sociedad, eso es un tema que tiene asumido. O sea, yo no lo he visto, o sea, las galletas respetan el medio ambiente. O sea, todo. Se ha convertido en una marca de calidad. Hace años esto era hasta de 4 peludos molestando. Afortunadamente, esto es un elemento que la gente ha empezado a ver, y ahora voy a explicar por qué. Porque todos estos derechos que yo estoy diciendo son derechos colectivos. Fíjense que no hablo, bueno, quitando el tema de diversidad sexual, etcétera, que son ya sea estereotipos, pero normalmente el medio ambiente es un tema colectivo que nos afecta a todos. Voy a ir terminando rápido. Derechos fundamentales como es la justicia efectiva. Nos hemos empezado a enterar cómo funciona la justicia, que no es tan bonita como pensábamos. O sea, la gente ya es crítica. Antes comentaba Sonia el tema de la incorporación de la mujer. Y uno de los temas fundamentales que tenemos en la justicia es la falta de sensibilidad dentro de la administración de justicia para el tema de la manada. A ver, no voy a ponerle más ejemplos, le puedo poner 50 jueces que dicen, bueno, es que la culpa de ella porque se ponía una minifalda y se le veía la braga. Eso lo hemos visto en sentencias. La administración son derechos que no se han transmitido. Yo ahora le voy a poner una frase, bueno, no me voy a adelantar, lo verán ahora. Y después lo último, fundamental, que es la sanidad. Pero la sanidad no como que me cure cuando estoy enfermo. La sanidad como convivir, incluido la decadencia física. Esto es un problema que es la calidad de vida. Y ahí está todo unido, como es el derecho a no tener dolor. Porque aquí hablamos, en este tema, si ustedes en La Palma tienen un problema, aquí en Canarias hay mucha gente con dolores reumáticos y tal, como ustedes tengan un problema en La Palma o en La Gomera, lo dirán negro. Porque no existen estos servicios elementales. Es decir, lo que tienen es un hospital. Y digo, oye, mire, yo no estoy para hospital. Yo lo que tengo es que todos los días me duele algo. ¿No? Es decir, todo este tipo de calidad de vida son uno de los nuevos temas. Segundo, la derecha, ¿no? Sí. ¿Cómo se aborda esto? Bien, esto voy a hacer muy rápido porque nosotros conocíamos que todo esto lo descansábamos, porque yo cada vez que hablo con alguien, ¿no? ¿Tienes que hablar de los partidos políticos? Bueno, antes eran sindicatos, movimientos sociales, partidos. Los sindicatos han dejado de tener presencia. Una parte por culpa de la reforma laboral, que al romper lo que era el convenio de empresa, los convenios, bueno, nosotros hemos estado, el convenio más importante que teníamos en España, yo creo que viene de la época de Franco, que es oficinas y despachos. Cuando alguien no sabe, oye, mire qué tal, oficinas y despachos. Hasta las limpiadoras de Zoom, la mayoría de que están subcontratadas están por oficinas y despachos. O sea, porque un señor me dice, mire, voy a contratar a alguien y tal, y ¿qué tengo que hacer? ¿Cuántos días tiene de vacaciones? Y tal, y aplícale oficinas y despachos. Bueno, pues eso ha desaparecido con la otra actividad. Ya no hay convenios. Es decir, el empresario te exige, te pone, te limita y no tienes capacidad de negociación. ¿Qué ha hecho eso? Cargarse al sistema sindical. Los movimientos sociales, ahí están las organizaciones no gubernamentales, etcétera. Ustedes saben que uno de los problemas que tienen en México es que López Obrador se ha cargado todo ese mundo de las ONG y ha sido muy criticado. Y hay que entender por qué. Porque terminan supliendo con beneficencia lo que es una responsabilidad de la administración. Esto es que yo tengo uno de los problemas que siempre decimos, esto tiene que estar en manos de profesionales. Yo, con mucho respeto, uno de los primeros problemas que yo tuve cuando hice el estudio y esto espero que nadie se está grabando, bueno, que nadie se moleste, pero uno de los temas que me sorprendió era que en el hospital insular, que había enfermeras y tal, y en los quirófanos, monjas. Y yo le dije, no, mire, aquí hay que poner profesionales. Yo creo que tú lo conociste. Y bueno, casi me comen. No, es que tal. Digo, no, mire, esto no es una ONG. Es decir, esto es un tema. Hoy día el cuidado de los mayores tiene que estar en manos de gente que son profesionales. Esto, claro. Entonces, ¿qué es lo que hace la administración? Le doy una subvención a Cáritas, se lo doy a la Cruz Roja y tal, y me quito el problema.
¿Y cómo le pagan a esa gente que está allí? Porque esa gente, nosotros hemos hecho en el CES muchos estudios de cuál es el salario medio en todo esto, organizaciones no gubernamentales que están supliendo la administración, ¿cómo los tratan? Hay que exigirle, claro, la administración ya tengo un problema, le doy tanto. Y en México esto se ha convertido en un negocio, porque al final son empresas privadas, es decir, las ONG son un negocio. Yo lo digo porque he visto mucho el país, sobre todo, que el país, como se sabe, es una cosa muy clara, odia a estos populismos, cuando le tocan una cosa de esta le toca la fibra, ¿no? Ataca mucho a López Obrador porque ha dicho, mire, esto se va a acabar, es decir, no podemos mantener una sociedad sobre la buena voluntad. Esto tiene que ser una organización de verdad, ¿no? ¿Cómo se hace hoy día? Pues mire, yo aquí ahora les he traído, porque yo vengo a hablar de lo mío también, ¿no? De mi propaganda. Redes sociales, iniciativas informales y no permanentes. La gran sorpresa es que con las nuevas técnicas que hay, la gente consigue que la gente se una para un tema. Nosotros estamos en esta campaña del 5%. Hemos conseguido que el Parlamento lo apruebe por unanimidad. Le hemos montado un follón al gobierno con la campaña del 5%. Queremos que el gobierno invierta el 5% del PIB en educación. Ya estamos superando el 4 y pico. El grupo que estamos en esto, estamos para un tema concreto. Sí, entre nosotros tenemos divergencias de cuál puede ser la educación, pero ese tema nos une a todos. El tema del feminismo, ¿no lo han entendido? Porque el tema del feminismo une a una heterogénea grupo de mujeres para un tema. O sea, después dice, no, es que esto no es un problema de derecha e izquierda, es un problema de derechos fundamentales. Y de esto lo habrán visto que cuando la gente lo del 15M les sorprendió, porque cómo se comunicaba la gente por las redes sociales, y eran para temas concretos. Y la gente muchas veces me decía, bueno, pero ¿qué es lo que piden? No piden nada, no están de acuerdo cómo se está llevando el tema, ¿no? Los nuevos modelos políticos, que es esto, muchas veces con mucha carencia ideológica, no transversales, y fundamentalmente lo que va caminando y que mueve más son temas concretos y a corto plazo. Es decir, lo otro, para eso hay un partido. Es decir, cuando usted dice, bueno, queremos y tal, para eso están los partidos. Bien, tendencias futuras. Bueno, no podemos olvidarnos las nuevas tecnologías, no hace falta explicarlo. Lo que sí me interesa es lo segundo, el pensamiento no dirigido, la pérdida de liderazgo. Uno de los problemas que tenemos en la sociedad es que en los últimos años no hay un liderazgo en el sentido de alguien que dé respuestas concretas y que consiga. Siempre hablamos de, yo creo que cada periodo tiene lo que se merece, ¿no? Cuando la gente dice, bueno, es que los políticos que tenemos son muy flojos, no tienen y tal, no tienen liderazgo. Es decir, hay gente que tiene esa capacidad. En este momento, ayer, cuando nos llamaron de que había fallecido Martín Chirino era un líder. Era un líder. Y la prueba es que todo el mundo le reconoce su capacidad de empatía, de cariño. Es decir, ser un líder no es fácil, no es fácil. Y eso exige, por decirlo de otra manera, no se inventan 2 días. Hoy día, usted pregunta quién se presenta a este y el otro, es que ni los conocen. O sea, aquí tenemos representantes políticos que usted pregunta, ¿y quién es el diputado del partido tal que está ahí? Ni idea. ¿Y ese qué hacía? Ni idea. Pero vende una imagen. Hay un problema de individualismo, que era un poco lo que yo decía antes, informado y que se acepta, es decir, la competitividad. Vendemos la competitividad. O sea, esto es un mundo en donde solo el que triunfa tiene valor en esta sociedad. Le voy a poner un ejemplo, y eso sí, porque a mí estas cosas, como llevo años, me rechinan. El Cabildo le ha cedido las antiguas aulatas arriba en Tafira para montar una universidad privada. El presidente de esa universidad, en la presentación que decía, nosotros queremos tener una universidad porque queremos formar a nuestros alumnos en nuestros valores. ¿Y qué son los valores? En eso, ¿qué valores tiene la competencia?
el éxito, el triunfo. O sea, no la solidaridad, la empatía, no es la formación, no es la cultura, no, el éxito. O sea, yo quiero tener aquí un tío agresivo. O sea, eso es lo que estamos pidiendo, porque detrás, eso que se está privatizando los hospitales y tal, porque cuando hablan, mira, ahora mismo una de las cosas que tenemos en la lucha es la escuela privada está avanzando, pero ¿dónde está avanzando? En La Gomera no hay ni una, ni en La Palma. No va a montar un tío, oye usted, no, es que el idioma es estupendo, oye usted haga grafía y monta aquí una escuela de alemán, aquí no van a ir. O sea, esto se ha convertido en un negocio. O sea, los servicios sociales son un negocio, que es competitividad. Y eso nos lo venden todos los días. Hay que competir, hay que ser agresivo, hay que triunfar. El problema es, ¿qué es triunfar? Tenemos un aislamiento cada vez más. Es decir, estamos todo el día conectados. Bueno, yo alguna vez, hace poco hice una conferencia, estaba aquí en la calle La Peregrina y había 6 niñas, todas sentadas con el móvil. Y dije, mire, ¿me dejan que les saque una foto? Yo no sé con quién estarían hablando, pero eso lo ven ustedes. O una pareja que están sentados comiendo y cada uno con el móvil. Es decir, vivimos aislados, pero eso sí, conectados. Ya vamos a sacar una foto, mira lo que me acabo de comer. Parece que es un tema interesante, ¿no? Y mira dónde estoy. Pues mira y tal. Pérdida de empatía. No tenemos, aquí la gente no se conoce ni que vive en el piso de abajo, es decir, ese mundo de barrio. Y esto ha tenido algo que ver también con el sistema comercial. Una de las cosas que ustedes ven en Portollana es que ya no queda en una ferretería, no queda un taller, es decir, si alguien tiene que ir a tomar aceite, cosa que odio, ¿no? Aparte que, afortunadamente, ustedes recordarán que en alguna época que había montones de programas en la tele de bricolaje. Parece ser que todo el mundo hacía bricolaje, ¿no? Una cosa. Ahora es de cocina, ahora todo el mundo es Masterchef. En fin, a todo el mundo le encanta eso, bueno, pero una cosa no te tiene. Y luego hay un problema que son confundir la ética con lo social. Esto es un tema que lo voy a dejar ahí nada más porque es un problema de valores compartidos. Es decir, tenemos la tendencia a mi ética, no la ética que se comparte. Y esto funciona en las empresas, en todos lados. Es decir, la gente, esto es un tema, me varía, porque es uno de los temas que más me preocupa, sobre todo a nivel económico. Es decir, en las empresas no existen, es decir, antes usted veía una empresa que un valor de la empresa era que tenía un trabajador que llevaba 20 años. Ahora la contra le da igual. Es decir, esa pertenencia a que estás en un proyecto común, es decir, esto que te querías a gusto. Hoy día la gente no aguanta en un sitio, es decir, no hay ningún tipo de este comportamiento social. Bien, para concluir, creo que esto es una idea personal mía. Yo creo, primero, que la sociedad siempre va por delante de las instituciones. Siempre. Las instituciones se van comiendo lo que la sociedad les va empujando. Y lo hemos visto en todos los ámbitos. Es decir, la sociedad va mucho más rápido. Es decir, cuando la gente ya... Había una frase de Adolfo Suárez que ustedes recordarán que decía, hay que conseguir que sea normal en las instituciones lo que en la calle es normal. Es que le cuesta. Es decir, las leyes les cuesta adaptarse a lo que la gente lo entiende que es normal, ¿no? Segundo, yo creo en la presión social. Y por eso iba a cambiar algunas de las cosas que se decían. Yo creo que la presión social porque es lo que marca el calendario. Cuando la gente ve que montan además yo lo veo, mire, ahora mismo hay un lío. En el Parlamento acaban de regular el tema de los alquileres vacacionales. Se ha montado un pollo que no se lo esperaba. ¿Y qué es lo que han hecho? Vamos a pararlo y lo vamos a pedir un informe, menos mal que no hicieron una comisión, al Consejo Consultivo. Y han dicho, ahora no lo aprobamos, porque hay elecciones. Y como esto les puedo decir así. De temas en sanidad. Yo he tenido en el Consejo Económico y Social sentado conmigo empresarios del mundo del negocio. Y han dicho, esto olvídate. Entonces no se enfrentan, lo que hacen es apartarlo. Por eso no se aprueban. Es decir, aquí no hay nada inocente. Cuando no se toma una decisión es porque hay una presión que les impide que lo tomen, ¿no?
otro tercer tema que lo veo cada vez más es que la ideología supera a la realidad. Estos datos que todo el mundo lo sabe, digo, no, es que eso no es así. Es decir, los datos que todo el mundo sabe, la gente funciona mucho de conversación, de que es que esto es así porque todo el mundo lo dice. No, no, mire usted la realidad no es lo que usted está contando. La realidad no tiene nada que ver con esto. O sea, tenemos una tal cantidad de ideología encima que hace que la gente... ¿Y por qué? Porque es el menor esfuerzo. O sea, informarse. Tal. Esto que me estaba comentando antes, nosotros hacíamos un sociobarómetro. El gobierno me quitó el dinero. Me dijo, ¿vas a seguir sacando esto? Es decir, salían y decían, el problema de Canarias es no sé qué, la migración. Hacíamos una encuesta y decía, mira, el 3%, o sea, no hagas esa encuesta. Bueno, no me interesa, pues claro, Canarias es muy grande. Si lo hace un tío en Fuerteventura le sale un dato, pero si lo haces en La Palma, es que en La Palma no ha visto en su vida un emigrante. Bueno, un día llegó un barco al Hierro y me dijeron, mira, güey, ya están llegando. Les importa un pimiento, ¿no? Es decir, la realidad molesta mucho y esto es uno de los problemas que nosotros tenemos. Y por último, esto que yo llamo la tribu, que es lo que yo estaba diciendo antes. Cada vez más la gente segmenta y es incapaz de oír al de al lado. Cada vez vivimos más en tribu. Comemos, nos movemos, leemos, comentamos en nuestro entorno. Este es también, en vez de la tribu, algunos le llaman la teoría de mi primo. O sea, todo el mundo dice, es que yo tengo un primo que sabe mucho y me ha dicho eso, ¿no? Aquí lo veo mucho. O sea, es decir, es su entorno. Digo, bueno, es tu primo, pero es que hay mucha más gente. Nos recordarán que Rajoy decía que no existía el cambio climático porque un primo que él tenía que sabía mucho de eso le dijo que no existía. Es decir, la teoría del primo se da mucho en la práctica, ¿no? Y termino con uno de los grandes pensadores de final de este siglo, que es Tony Judt, que si tienen oportunidad, léanse el libro Algo va mal, es un librito pequeño, y decía que el estilo egoísta, la admiración por los mercados no regulados, esto que le llaman la libre competencia, el desprecio de lo público, cada vez despreciamos más lo público. Por eso estamos luchando por una escuela pública, porque creemos que es la única inclusiva, la única que no deja a nadie atrás, la única que obliga, porque hoy día nosotros hemos hecho algunas, ahora mismo no, pero hace un par de años se hizo, ahora 3 o 4 años, de cómo conseguían trabajo los universitarios en Canarias. Y en la mayoría es por relaciones personales. O sea, fulanito me contrata. Yo conozco a gente que digo, oye, ¿tú por qué te pones en el colegio tal, privado? Y dice, es que allí conoce gente. Y eso es una parte importante hoy día para el día de mañana, las relaciones personales. La ilusión por el crecimiento infinito. Estoy harto de ver todos los días que no paran de venir más millones de turistas. O sea, estamos fatal porque solo han venido 14. Bueno, yo le digo por ahí a la gente que tenemos 16 millones de turistas y me dice, ¿ustedes están todos locos? Estamos mal porque no han venido más, ¿no? Esto es algo que no es de toda la historia. Esto ha empezado hace 30 años. Y perdonen la extensión, ¿eh? Ya nos pasamos. Yo veo lo mío. Ay, perdona. ¿Quién más? Pepe. No se cobra, ¿eh? Con la respuesta no se cobra. Sí sería si van a formular preguntas que la dirijan a cada uno de los ponentes o a lo mejor a los tres, porque hay cosas que son comunes, ¿no? Yo sí me atrevo con una, y es para los tres. Decía Joaquín García Roca, ¿no?, que creía en un estado social, donde había un equilibrio, que el árbitro era el Estado, ¿no? Y había la parte pública, que Joaquín la citaba antes, la parte pública y la parte privada. A veces rechazamos de forma sistemática lo privado, sobre todo cuando estamos viendo que se está privatizando todo, se está externalizando todo, pero no es posible un equilibrio donde ganen todos, donde gane el Estado, donde gane la parte privada y donde gane la parte de lo público. En los servicios fundamentales. Me voy a gusto. ¿Que el servicio fundamental? No.
eso público. Porque vamos, el problema de un servicio fundamental, perdón, en ese caso, el problema de un servicio fundamental es que los objetivos de un servicio fundamental no son los objetivos de la empresa privada. La empresa privada, sus funciones, tareas de rendimiento y beneficios. Le voy a poner un ejemplo muy sencillo, como es en educación. Acabo de salir en Valencia para justificar esto, ¿no? Dicen, no, es que la privada es más barata, la educación privada, que la pública. Perfecto. Pero es que la privada está concentrada. No admite niños con diversidad. No tiene profesores de apoyo. Claro que sale más. Oye, vaya usted a Valsequillo a montar una escuela, ¿no? No, ahí no voy. Los servicios fundamentales compensan. Si hay una escuela, lo que tiene, porque el problema del objeto de la educación es que todo el mundo tenga la misma igualdad de oportunidades. O sea, la meritocracia sea por el esfuerzo. Claro, cuando dejamos al 50 y pico % que es las mujeres, o a los que tienen... Por eso toda la lucha que nosotros tenemos por la educación infantil, que no guardería. Odio la palabra guardería. ¿Ves? Educación infantil. Porque permite que el niño desde el principio empiece a correr la carrera. Porque un niño en su casa pierde años de vocabulario, de comportamiento, desde el principio. Y eso la privada no lo va a hacer en medio, porque no es su campo. Ahora, la privada quiere montar un colegio, estupendo, me parece estupendo, nadie le hace. Portugal, que es uno de los que ha pegado un salto en PISA, ha dicho, donde hay pública, no se permite la pública. Donde no hay oferta, que se ponga. ¿Qué estamos haciendo nosotros aquí? Váyanse ustedes. Se cierra el colegio de Iniguada, magnífico, porque está lleno de colegios públicos, es privado. Es una cosa increíble. O sea, están cerrando la oferta. Tenemos un colegio maravilloso, que ahora no saben qué hacer. Y le puedo decir, pues, es que en esta zona, pero claro, ¿dónde se han concentrado los colegios privados? ¿En Begueto? ¿Están todos allí? Oye, pues yo se noté no voy a decir un nombre porque me parece que hay A y B, ¿no? Por eso, en los servicios fundamentales, públicos. Y en los otros, todo el mundo compite. Bueno, sí, pero no queda más nunca. Estoy muy de acuerdo con las intervenciones de ambos, me gustó mucho, los felicito a mis compañeros, porque como yo he hablado la primera, no he podido felicitarlos a ellos. Y me ha gustado mucho lo que ha dicho Fernando respecto a la universidad, porque eso sí, lo vivo cada día y evidentemente es cierto, o sea, estoy de acuerdo con él que los valores de las universidades privadas en su mayor parte es competitividad, pero se da además una cosa curiosa, es decir, aunque uno de los valores, y eso lo he visto yo mucho en las privadas, uno de los valores es la competitividad, pero luego no hay mucha exigencia respecto a los contenidos y a los exámenes, con lo cual hay una venta de títulos. Eso lo hemos visto y es algo que lleva muchísimo tiempo desde las privadas que empezaron en Madrid. Y luego ya cuando estaba oyendo a Fernando, vamos a ver, hay otra cosa que es diferente en relación a lo que estoy de acuerdo con él, pero este es un tema distinto respecto a cuando tú hablas de lo público y lo privado. Como yo doy clases de Derecho Financiero, el problema que tenemos es que para llevarse a cabo la actividad financiera del Estado, de las comunidades autónomas o de las corporaciones locales, hace falta unos ingresos para aplicar los gastos. En el momento en el que estamos, los gastos se han disparado y los ingresos están más limitados. Entonces, todo no se puede conseguir a base de tributos que son impuestos o tasas, contribuciones especiales que son ingresos públicos. Entonces, empieza a haber otras fórmulas que, bueno, uno empieza a ver que ya lleva un tiempo de ingresos para todas estas administraciones, que se llaman precios públicos, que significa que por utilizar un espacio público, etc., se producen concesiones privadas y son esas empresas las que gestionan ese dominio público y luego son ingresos. Yo respecto a esto quiero decir, esto ya es una fórmula más que extendida y que esto, vamos, dentro del derecho financiero ya se entiende que es una fórmula que está ahí y que ya no se va a ir atrás respecto a eso. La cosa ya son los servicios esenciales de los que están hablando Fernando y José Joaquín, pero
que el Estado y las administraciones necesitan ingresos y que no se puede conseguir todo con lo público, eso es evidente. Sí, yo estoy de acuerdo con Fernando, completamente de acuerdo. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? El problema es que el ataque que está hoy, ¿no? El ataque que está ejerciendo lo público es brutal, ¿no? Y quizás yo me coloco, o sea, lo mismo que estamos subiendo, intentando subir, presionando para subir el PIB, el porcentaje de PIB en la educación, está, digamos, el tema del qué educación necesitamos y queremos, ¿no? Entonces, claro, estando totalmente de acuerdo con esto, mi cuestión es que tenemos que defender, o sea, que para poder conseguir eso, tenemos que ver cómo defendemos lo público, ¿no? ¿Cómo defendemos lo público? Yo tengo la experiencia en este caso, tengo un hijo con una discapacidad sobrevenida y estoy en el panorama de los servicios sociales y del mundo de la discapacidad, cosa que es completamente diferente al mundo de la sanidad. La sanidad tiene una sanidad maravillosa, con una eficiencia técnica alta, bastante alta, que necesitamos mejorar, por supuesto, también, pero que tenemos que defender la muerte. Sin embargo, claro, en el ámbito de los servicios sociales en este momento hay un drama, y en el tema de la atención a las personas mayores es tremendo. Entonces, claro, el desafío que tenemos por ahí, en el caso de la educación, es controlar, en la educación y en salud, necesitamos controlar para que no sigamos perdiendo y para ganar espacio, ¿no? Sin duda. Pero los servicios sociales tenemos que construirlos nuevos. Y ahí tenemos el gran problema, un plan de inversiones. El segundo plan de inversiones en servicios sociales es impresionante, muchísimo dinero para construir público, pero que va a ser gestionado por las empresas privadas, ¿no? Entonces, claro, yo creo que efectivamente estoy totalmente de acuerdo con esto, pero que tenemos un reto y ahí es donde quizás entraríamos en otra pregunta que yo me callo, ¿no? Es decir, el tema de la participación, es decir, ¿cómo diablos, ¿no? ¿Cómo diablos podemos avanzar? Y porque todo esto que hemos planteado está muy bien, pero estamos en Canarias hoy, no estamos en el País Vasco, no estamos y ahí, digamos, bien, ¿cómo podemos mejorar toda esa historia, ¿no? Esa participación, ese control ciudadano de la gestión pública, el control ciudadano del presupuesto incluso. ¿Cómo hacemos eso? Está bien, porque os he escuchado. Yo preguntaría a José Joaquín si habría que volver a repensar a Mata por el sistema sanitario nuestro, porque el principio de la sanidad vinculado a algo estructural, no solamente sanitario, creo que se ha perdido. Es una reflexión que hago con esto. Y luego con el tema de la motivación genital femenina que planteaba la primera ponente, y creo que hay que hablar claro. La motivación genital femenina es una agresión a la mujer, así de claro, no es cultura, es una agresión. Y además de agresión es una explotación vil hacia una persona completamente incapaz de resistirse a esa maniobra. Si fuese una adulta, como veo en los Estados Unidos, que hacen cirugía de reposición de la vulva para no sé qué, no sé cuánto, bueno, cada uno hace lo que quiera, pero una niña de 3 años, yo creo que mutilarla no tiene ningún sentido, más que uno, que es explotarla como mercancía. Pero tiene que ver con nuestro sistema de valores. Y lo último que veo ahí, donde individualismo, aislamiento se impone la tribu, es una antítesis. La tribu es todo lo contrario. En la tribu, el individuo se diluye. Y en el sistema individualista occidental no hay tribu. Justo lo contrario. Es mi manera de percibir. Gracias. ¿Quién responde?
Sí, yo muy brevemente, con la Alma-Ata por supuesto que sí, ¿no? Esa revolución que supuso la atención primaria que se está desmantelando se basa en 4 temas, en cuatro puntos, ¿no? Un territorio, cada centro de salud tiene un territorio, tiene un equipo de profesionales que conviven en un centro de salud, en consultorios periféricos y un órgano de participación. Esa revolución del 78 empezó a extenderse y se paró a nivel internacional, por supuesto, pero el discurso se recuperó en el año 2008 en la OMS y por supuesto que hay que recuperar esa filosofía y esa estrategia de atención primaria, ¿no? Lo que pasa es que en el contexto de hoy, de los países desarrollados como es el nuestro, pero yo por supuesto que la atención primaria, el componente revolucionario que tiene, digamos, tiene muchísimo valor, ¿no? Y eso se puede hacer en el sureste de Gran Canaria, a lo mejor no se puede hacer a lo mejor en otros sitios, y tenemos que pivotar para defender y contaminar, yo creo, esa manera de recuperar esa filosofía. Simplemente que estoy totalmente de acuerdo. El discurso de él es un discurso de un hombre feminista, porque es un discurso de un hombre feminista, pero yo lo que quería decir primero, la ablación está prohibida en el Convenio de Estambul a nivel internacional, pero que yo recientemente en un ámbito universitario, de la universidad, 2 profesores del ámbito jurídico, pues uno expuso que la ablación se realizaba porque eran las mujeres las que querían que se produjera y que en Guinea, y el otro lo justificó diciendo, Sonia, cuando le dije, oye, pero que la ablación, es que tengo que hablar aquí, y me dijo, pero antes de que tú hables te tengo que decir que es una práctica cultural. Entonces, esto es de hace unos meses, entonces quiero decir que el machismo está tan implantado pero no solamente en determinados hombres, porque luego las chicas que son estudiantes de Derecho, cuando terminó aquello, yo ya había hablado y había dicho lo mismo que tú, pero eso yo el otro día lo decía en la radio, digo, a las mujeres, no todas, pero a algunas mujeres, realmente el discurso masculino, y cuando digo masculino es que lo dice un hombre, es más importante que el de una mujer. Entonces yo dije lo que dije y ellas se quedaron pensando, pues si 2 profesores han dicho esto, y entonces luego me lo decían, dice, no, Sonia, es que las mujeres probablemente quieren practicar esto y digo, pero tú sabes lo que estás diciendo, tú te has parado a pensar en lo que tú estás diciendo. Y simplemente para terminar, porque esto es curioso, yo tengo 2 hijas, pero mi hija de 15 años, al principio, cuando yo le decía cosas feministas y tal, y de igualdad, recuerdo una conversación que fue muy graciosa, porque ella había visto a un tertuliano por la tele que exponía una serie de cosas, que era un hombre feminista. Y luego yo, comiendo, le dije lo mismo y me dijo, no, mamá, lo que tú me estás diciendo es una chorrada, lo que tienes razón es que yo estoy diciendo lo mismo. Ahora ya han ido cambiando, pero quiero decir que todavía el peso de la voz masculina, del hombre, al lado del de la mujer, todavía en esta sociedad, y estoy hablando de un ambiente universitario, lo que será ya en otros ambientes, porque de todas formas, solamente una cosa, porque yo misma he incurrido en una contradicción que sí les quiero decir. La jueza de violencia de género, Auxiliadora Díaz, vino a dar un curso en la Facultad de Ciencias Jurídicas sobre violencia de género y lo que contó respecto a la realidad de Canarias es espeluznante. Me refiero a lo que antes Fernando dijo de la denuncia falsa. La denuncia falsa es un porcentaje bajísimo. La mayoría de las mujeres que llegan a su juzgado, ella lo comentó, muchas de ellas llegan con lesiones, etc. Y a Auxiliadora le dice, bueno señora, pues presente usted la denuncia. Ay no, el pobrecito. Y contó unas cosas espeluznantes y también dijo, cuidado, no pensemos que esto es solamente en determinados ambientes culturales, sociales, económicos. Eso en Canarias se da en todos los ambientes. Está
totalmente extendido. Bueno, yo quería decir, no voy a hablar de la tribu, como soy experto. Cambio la palabra, no lo olvido. Para que vean cómo el derecho de los sueños, porque ahora que yo estaba viendo, hace 2 años y pico hubo un problema de una familia y el presidente del gobierno de Canarias, Fernando Rodríguez, salió a la prensa diciendo que bueno, que había que respetar el ámbito familiar. La violencia de género, por lo visto, en el ámbito familiar es un tema del ámbito familiar. Lo que pasa es que es como ayer o antes de ayer, que salía un tío del PP diciendo que las mujeres son más listas y el hombre y tal. Y claro, cuando le cayeron encima no lo entendía. Y dice, oye, ¿por qué se mosquean? ¿Por qué diga eso? Nosotros somos más pragmáticos, pero las mujeres son más imaginativas. Bueno, Fernando Rodríguez dijo exactamente lo mismo. Y al día siguiente se extrañó, porque dijo, bueno, yo no he dicho nada, yo lo que estoy diciendo es que el ámbito privado, pues hay que respetar el ámbito privado. Es decir, que yo en mi casa, con la puerta cerrada, le puedo dar una alada que se vaya a lugar. Eso fue lo que dijo. Y ¿saben lo más sorprendente? Ningún periódico se hizo eco del tema. La gente no le pareció raro. Perdón. Otro día hablamos de eso. ¿Alguna pregunta más? Acércate porque creo que ha llegado. Bueno, mi pregunta es para Antonio. Yo digo, ¿verdaderamente se puede avanzar en derecho de igualdad cuando, lo digo porque me llegan al oído de las mismas madres de estos hombres que han sido denunciados por malos tratos? O sea, digo las madres porque dice, no, esto son denuncias falsas. O sea, que la mujer, en este caso la nuera, que si tal, digo yo si se puede avanzar cuando hay una mayoría, porque hay que decir que es mayoría también, que están en contra de estos mismos derechos de igualdad. ¿Se puede avanzar eso? ¿Se puede avanzar cuando sale y se llenan las calles de mujeres y hombres y al mismo día aparecen 3 mujeres degolladas? ¿Se puede avanzar de esta manera? ¿O es que cada vez que se vaya a denunciar algo, por así decirlo, en las calles, tiene que morir alguna mujer? Digo yo cierto. Y en cuestión de la sanidad, digo, ¿verdaderamente está avanzando la sanidad? Porque vamos a ver, cuando un médico, yo voy al médico de cabecera, me diagnostica que estoy en una enfermedad que no me puedo levantar de la cama por fiebre o por cualquier otro índole que se tenga la persona, y esta persona tenga miedo a coger la baja porque cuando vaya a llegar a final de mes no cobra un duro y coge días de vacaciones. ¿Esto es avanzar? No creo, para mí no es sino retroceder, digo. Bueno, te tendría que decir gracias por la pregunta, porque me parece muy oportuna, porque claro, a mí me ha venido, cuando estabas preguntando respecto a que si avanzábamos o no avanzábamos, cuando hay mujeres que son machistas, y me vino el tema cuando yo vi un reportaje sobre la manada, que iban al lugar de donde son estas personas de la manada, y salían las madres, salía la gente del barrio y todo el mundo diciendo qué buenos chicos son, que son estupendos, que son maravillosos, que tal, que igual. Y eran las mujeres las que estaban diciendo de ese barrio, las que estaban diciendo eso, cuando realmente cogieron a una niña, le echaron una droga en la bebida, que además Auxiliadora nos explicó que es bastante común, te echan una droga. Ella nombró Mataca o no sé qué, la burundanga esa, y ya te queda tal. Entonces, sí creo que estamos avanzando, Ahora, hay una cosa, es decir, por lo que me han dicho las especialistas, porque yo no soy una especialista, es decir, yo no soy jueza de violencia de género, yo no soy especialista en esto, he hecho cursos de formación, porque dentro de la unidad de igualdad uno de los temas fundamentales es este. También te digo que cuando se han hecho estos cursos, muchas chicas no, en el último curso 2 o 3 chicas se dieron cuenta que ellas estaban viviendo situaciones de control, situaciones de acoso por parte de sus parejas que les parecían normales. Hemos visto en la facultad
de derecho pintadas en una puerta insultando a una chica y diciéndole de todo. Luego la gente ahora con los nuevos sistemas hace una fotito y las manda por el móvil. Pues la jueza dijo, cuidadito porque esto es un delito. Y ahí se enteró mucha gente de que eso es un delito, porque es que ni lo saben. Entonces, claro, estamos en situaciones... A mí, yo estaba oyendo antes a Fernando y solamente no estoy de acuerdo con él en una cosa, pero que no es que él dijera lo contrario, sino simplemente cuando él puso la palabra diversidad sexual, ahora en este tema ya de tal, la palabra diversidad sexual ya no se trata tanto para el tema homosexual, que sí, que tal, pero sobre todo ahora hay un tema de transexualidad. Y hay mucha gente mujeres que se operan porque se sienten hombres y hombres que se operan porque se sienten mujeres. Yo el otro día recibí una denuncia, porque dentro de la unidad de igualdad yo recibo las denuncias de gente de la comunidad universitaria. Recibí una se llama, no voy a decir su nombre, pero es una chica que ahora es chico. Y los insultos dentro de su facultad de un compañero y una compañera, no se los pueden ni imaginar. O sea que ese respeto del que hablaba Fernando, la verdad, en círculo, es que estamos ya en una sociedad muy contradictoria. O sea, por un lado, sí se ha avanzado en muchas cosas y sí se ha avanzado, pero por otro lado, desgraciadamente, seguimos en una situación e incluso se ha ido para atrás con el tema de las redes y la normalización de comportamiento de las chicas, de los chicos, de los jóvenes, y por eso es muy importante, y por eso una cosa que yo no lo dije, pero las mujeres juezas dicen educación, formación, porque en esos cursos que le damos, pues hubo gente que se enteró, estoy hablando de estudiantes de Derecho, que se dieron cuenta que eso era un delito, y lo habían hecho, estudiantes de Derecho habían hecho, qué gracioso, en una puerta de un baño que insultaban y ponían con palabras muy fuertes a una compañera, qué gracioso, hago una fotito y la mando por las redes. Pues ahí se dieron cuenta que era un delito. Y estudiantes de Derecho. Imagínese usted, esto es lo que va a salir, que estamos, que son los que nos van a defender nuestros derechos. Pues. El derecho es una demostración de la sociedad, y esta denuncia que yo estoy diciendo de estudiantes en veterinaria, que tú dices, uno piensa veterinaria que están con los perritos allí, con los animalitos, pero no insultándose unos a otros. Pues desgraciadamente hay personas así y eso tiene que cambiar. En este aspecto no vamos a hablar. Faltaba una respuesta. Educación, no hay otra. Faltaba una respuesta por aquí de Pepe, quizás. Sí, bueno. Que va a ser breve, porque ahora Pepe quiere decir unas últimas palabras. Estoy de acuerdo en que tenemos que mejorar en un montón de cosas, sin duda, pero fíjate, en esos temas, si no hay presión y participación de la gente, va a ser difícil, va a ser muy difícil. Pero fíjate, nuestro sistema público de salud está financiado por los impuestos. El PP, cuando vinculó el derecho a la asistencia sanitaria al vínculo a la seguridad social, a ser trabajador. Eso era romper completamente lo que ya traíamos de antes. Afortunadamente eso se cambió. La mortalidad evitable por causas relacionadas con la asistencia sanitaria ha ido bajando. Es decir, que aún así está funcionando la maquinaria. Yo creo que, como me acuerdo de haber escuchado en Brasil hace ya por lo menos 30 años, que ellos estaban planteándose el sistema único de salud, y me acuerdo que precisamente Lula era sindicalista en ese momento, y hablaba de que necesitábamos que el sistema público fuera más privado, y lo privado más público. Es decir, que lo público, allí hay un sistema de seguros y tal, en aquella época, digamos que fuera mucho más acogedor, mucho más agradable, mucho más... es decir, necesitamos avanzar aquí en eso mucho, y desde luego que realmente se produzca ese cambio es fundamental, pero desde luego yo sí creo, sin duda, que
hemos avanzado. Eso que estás planteando, ese ejemplo, tiene mucho que ver, digamos, con la pérdida de capacidad del sistema sanitario para el tema de las bajas laborales y el control de todo eso. Y después, aparte de esto, quería decir, eso ya rapidito. Vamos a ver, cuando la sanidad ahora mismo está, vamos a decirlo, lo digo en el nombre mío, está mal. Cuando uno va a un médico y le pegan a mirar, venga esperando pruebas, el paciente se asusta porque se repite otra vez, por así decirlo, un síncope en menos de 2 meses y todavía no dan con lo que es en la sanidad. Va uno a un particular, a un cardiólogo particular, se gasta 300 euros, le da una carta personal de este cardiólogo, se la entrega a la médica de seguro, y dice, mire, le voy a adelantar el cardiólogo 2 meses, porque lo tenía va al cardiólogo. ¿Cómo le voy a hacer yo esta prueba a usted si es que usted está bien del corazón, está estupendo? ¿Y qué? Y a resumidas cuentas, después del cuarto síncope, da la casualidad que es lo que decía el cardiólogo particular. ¿Me entiendes? Bueno, parece que estamos ya en el límite del tiempo. Le quiero dar las gracias a la asistencia y le dejo el micro a Pepe para que les dé una información importantísima. Vamos a ver, en primer lugar, Sonia, Fernando, Pepe, muchísimas gracias a las cuales les agradecer enormemente la aportación que ustedes han hecho esta tarde aquí, ¿no? Por tanto, les traeremos, recordaremos con ustedes. En segundo lugar, el mes de marzo ya no quedan más clases en la escuela. Prácticamente con la clase de hoy termina el bloque Buscamos Alternativas, ¿no? Y este mes de marzo lo tenemos más porque hemos dejado la semana del 25 al 29 de marzo, la hemos dejado libre para la semana de teología, que este año va a ser un tema importante, y es creer en la ciencia y experimentar la fe. Son temas muy importantes para la sociedad de hoy, para todos aquellos que quieran participar lo pueden hacer, ¿no? Y en tercer lugar, decirles que ya en el mes de abril, que le pasaremos la invitación, vamos a comenzar el curso de pensamiento crítico que lo hará la escuela y lo hará Romano Alemán, arriba en el Paraninfo, estaremos en el aula de piedra, y ya tenemos con nosotros garantizado que va a estar en la primera conferencia del 2 de abril un profesor de la Complutense que ha estado 20 años trabajando en América Latina, que es muy conocedor de la América Latina, que hizo su tesis doctoral sobre los movimientos revolucionarios de América Latina, y que él nos va a hablar de una semblanza, nos va a hacer una semblanza económica y política de América Latina, y luego nos va a hablar de los movimientos revolucionarios de América Latina. Y una segunda que será el 23 de abril, que estará con nosotros también otra profesora, otra doctora que ha estado trabajando muchos años en la Universidad de Bucal, en El Salvador, que tiene una gran experiencia de toda América Latina y que también nos va a hablar de los movimientos migratorios en América Latina. Son dos personas con mucha personalidad, con mucha preparación, con mucha experiencia, que nos va a hablar de América. Yo creo que es un gusto tenerla aquí con nosotros. Y por último, ya en el 7 de mayo, sí que vamos a tener ya lo que llamamos la periferia, vamos a contar experiencias que hay en Canarias sobre las relaciones canarias con América Latina. Así que le pasaremos la información y le invitaremos para que las charlas que quedan, que son arriba en el aula de piedra, en el rectorado, pues podamos asistir, podamos aprovechar sobre todo por los personajes que vienen, ¿no? Así que muchas gracias por la asistencia, muchas gracias a los que